It's the freedom we know, only freedom we know. Comienza Hechos 2.0 con Ana Sánchez y Miriam Valero. Dance, dance, dance in the freedom we know. We're gonna dance, dance in the freedom we know. We're gonna dance, dance, dance in the freedom we know. Because the freedom we know is gonna last forever. Hola a todos, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más, preparadas para nuestro programa. Yo soy Ana Sánchez. Y yo, Miriam Valero. Bienvenidos a Hechos 2.0. Still gonna praise. Yeah. Bueno, y hoy tenemos un tema muy interesante y es que vamos a hablar de lo que es el arrebatamiento, que es algo que está profetizado en la Biblia y que últimamente está siendo muy sonado en los medios de comunicación. Sí, la verdad es que sí, pero cuando hemos ido a pie de calle, la verdad es que la gente no tiene muy claro lo que es, mucha gente lo desconoce. Vamos a escuchar las respuestas que nos han dicho. Venga, vamos. ¿Tú has escuchado hablar sobre el arrebatamiento de la Iglesia o que Jesús viene por segunda vez? No. Quien crea en ello, o sea, en que Jesús nació hace 2000 años y tal, respeto totalmente, pero vamos, no lo creo. Sí, lo he oído en misa. Pues como que va a volver para, digamos, como para el juicio y para ver quiénes son justos que puedan ir al cielo. Pues no, nunca jamás había escuchado eso de que va a haber un segundo Jesús ni nada de eso, la verdad. No lo he oído nunca. Lo único que se me ocurre es que resucitara, o bueno, supongo que se referirá a eso, pero no lo sé realmente. Yo me lo imagino como algo figurado. Bueno, ya hemos visto que la gente en realidad no sabe lo que es el arrebatamiento. Entonces, a mí me gustaría dejarlo bastante claro porque ahora tenemos muchas señales que nos hacen ver que estamos cerca de ese arrebatamiento, ¿verdad, Miriam? Así es, pero yo creo que sería interesante leer en la Biblia qué es lo que dice acerca del arrebatamiento. Sí, y lo podemos leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Es decir, que el arrebatamiento va a ser un suceso que va a tener lugar en este mundo en el momento en el que Jesús desde el cielo llame a los creyentes que le están esperando, que han creído en Él y que están velando y llorando, y esas personas van a ser llevadas con Jesús en las nubes. O sea, no van a morir, sino que van a ser raptadas, por así decirlo, por Jesús. Y hay otro texto en la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, que dice: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino». Este texto es muy interesante porque habla de ese momento en el que va a preparar morada para nosotros, y esto tiene relación con las bodas judías. Y es que es muy curioso porque, teniendo en cuenta que hay que leer el Evangelio dentro de un contexto judío, las bodas judías, lo que ocurría era que el marido y la mujer se desposaban, firmaban ese contrato, ese compromiso de que ya eran el uno para el otro. Sin embargo, no se juntaban hasta después de un año, si mal no recuerdo. Entonces, durante todo ese tiempo, lo que hacía el padre del novio era preparar la casa para los futuros marido y mujer, y estaba un año entero poniendo a punto esa casa. Después de esto, lo que ocurría era que el novio acudía a casa de la novia sin avisar. O sea, las bodas judías se producían siempre por la noche. Entonces, cuando ya estaba la casa preparada para recibir a la novia, el novio, junto con sus amigos, acudía a casa de la novia y
fingía un rapto y entonces se llevaba a la novia y se celebraba la ceremonia. De tal manera que la novia tenía que acostarse siempre preparada, vestida, guapa y preciosa, porque ella no sabía qué noche iba a aparecer su futuro esposo. Entonces, de la misma manera, los que esperamos a Jesús, los creyentes, su iglesia debe estar velando y orando para estar preparada para recibir al esposo, porque no sabemos el día exacto en el que va a venir. Fíjate lo importante que es conocer el contexto judío, el contexto de la época, porque, claro, muchas veces queremos verlo desde nuestro punto de vista y realmente nos quedamos cortos. Entonces, esto que estamos explicando es importante para entender todo lo demás y todo lo que nos quiere decir Dios a nosotros. Y qué bonito es pensar que Dios ha estado preparando todos estos años morada para nosotros, Eso ¿verdad, es. Miriam? Es que cuando decimos que Dios es personal, de verdad que es personal, o sea, no prepara así en general, me está preparando para nosotros. Eso es. Y volviendo al tema del arrebatamiento, ¿qué sucederá? O sea, de repente va a haber muchísimas desapariciones en todo el mundo y será la gente que ha seguido de verdad de corazón a Jesús. Y fíjate lo que dice en Mateo 24, que dice: 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Es decir, que de repente va a haber muchísimas desapariciones y la gente no va a saber qué ha pasado. Pero con este programa queremos decir que esas desapariciones no van a ser alienígenas que han absorbido a la gente, ni que hayan muerto tampoco. Ni que hayan muerto, porque los cuerpos ya no van a estar, sino que hemos sido arrebatados con el Señor y vamos a estar en las bodas del Señor, en las bodas del Cordero. Es decir, en el cielo. Y si seguimos leyendo, el versículo siguiente dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y fíjate lo que dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51, que dice Pablo a la iglesia de Corinto: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aquí, cuando Pablo está hablando de no todos dormiremos, se refiere a que no todos moriremos, pero todos seremos transformados, es decir, nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo glorioso, como el cuerpo de Jesús cuando resucitó, y esto va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y la final trompeta aquí se refiere a una fiesta del Señor que celebran los judíos, que se llama la fiesta de las trompetas. Me gustaría hacer un paréntesis a eso que estás diciendo, y es que es muy curioso porque en Éxodo 20, en los 10 mandamientos, hay un mandamiento que habla de guardar el día de reposo, o como se conoce aquí en España más comúnmente, santificarás las fiestas. Y en España lo hemos tomado como, pues eso, damos devoción a las fiestas, pero son fiestas que se han inventado mucho después de que esto se escribiera. Porque en la Biblia Dios instituyó unas fiestas, que son las fiestas judías, que tienen que ver con las estaciones del año. Y es que es muy curioso porque todas las profecías en cuanto a Jesús, todas se fueron cumpliendo en un tiempo determinado en una fiesta judía. Entonces, es muy importante que cuando leamos las profecías bíblicas tengamos en cuenta que se escribió en un contexto judío, en qué zona geográfica se escribió, qué cultura había, porque claro, si tú te pones con una mentalidad occidental a ver las profecías bíblicas, pues no te van a salir las cuentas. Porque para empezar, el calendario judío, por ejemplo, se guía por la luna, y el calendario que nosotros tenemos es el calendario gregoriano, que se guía por el sol. Entonces, si en la Biblia, que es un libro escrito hace miles de años, te está hablando de fechas y te está hablando de un calendario, pues tienes que leerlo con el calendario con el que fue escrito. No puedes aplicar no puedes tener tu visión o tus gafas, sino te tienes que poner las gafas de la Biblia. Así es, Miriam. Y lo que estábamos diciendo antes, la fiesta de las trompetas constituye una de las fiestas de otoño que celebran el pueblo judío. Estas fiestas de otoño son la fiesta de las trompetas, la fiesta del día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Y luego hay otra serie de fiestas, 4, que se celebran en primavera, y son la fiesta de la Pascua, que a todos nos sonará, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta de Pentecostés. Y es muy curioso ver que en estas fiestas que acabo de nombrar, en las fiestas de primavera, todas ellas se han celebrado antes del nacimiento de Jesús de una manera profética, y en todas esas fiestas se han producido el cumplimiento de hechos importantes de la vida de Jesús. Es decir, la fiesta de la Pascua
se produjo la muerte de Jesús. En la fiesta de los panes sin levadura se produjo la sepultura de Jesús, en la fiesta de las primicias la resurrección de Jesús y en la fiesta de Pentecostés el bautismo en el Espíritu Santo. De todas maneras, esta semana está viendo una serie de devocionales que son muy interesantes y que abundan muchísimo en este tema y que yo recomiendo a todos los que nos estéis escuchando que los escuchéis, que es los devocionales Amaneciendo con Jesús, la segunda venida de Jesús. Entonces, en el orden cronológico de las fiestas, la primavera ya ha pasado, se ha cumplido exactamente en Jesús todo lo que se había profetizado, y la siguiente fiesta que todavía no se ha cumplido es la fiesta de las trompetas, la que está asociada con el rapto de la Iglesia, con el arrebatamiento. Es la primera fiesta del otoño y se la conoce comúnmente, claro, dentro de las comunidades judías, como el día que nadie sabe. Mira, de hecho, en Mateo 25:13, Jesús le dice a sus discípulos: «Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Y aquí se está refiriendo a una fiesta que ellos ya conocían. No les estaba diciendo algo que no supieran, sino que se estaba refiriendo a esta fiesta que estamos explicando. Claro, y el motivo del que se diga que nadie sabe el día ni la hora es porque esta fiesta tiene relación con la luna. Esta fiesta empieza a celebrarse a las 6 de la tarde, cuando no hay luna. Entonces, en esa fiesta había unos vigías que tocaban las trompetas en cuanto empezaba la fiesta. Esas trompetas no eran como las trompetas metálicas que tenemos ahora, sino eran unas trompetas de cuernos de animal que se llama shofar, y lo que hacían estos vigías estaban observando el cielo. Y en ese momento no había luna. Entonces, en el momento en el que saliera la luna y vieran un poquito la luna salir, tocaban la trompeta y comenzaba la fiesta. Por eso, a esta fiesta se la conoce como la fiesta en la que nadie sabe ni el día ni la hora, porque no se puede determinar a qué hora exacta va a salir la luna. Entonces, los judíos conocían esta fiesta. Por eso, Jesús dijo que el Hijo del Hombre vendría en el día y la hora que nadie sabe. Y entonces, cuando salía la luna, tocaban la trompeta con 100 toques y el último toque era un toque largo. Y ese toque se le conoce como la final trompeta. Y Jesús, en la Biblia, habla de que el arrebatamiento tendría lugar a la final trompeta. Como hemos leído antes en 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque será muy muy rápido, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así que este suceso será de repente. Cada uno estaremos en nuestras tareas cotidianas y de repente, como dice, en un abrir y cerrar de ojos desapareceremos. Así que nuestra responsabilidad es estar apercibidos y saber que todas las señales se están cumpliendo y que el arrebatamiento está a las puertas. ¿Y por qué decimos esto de que está a las puertas? Porque lo dice explícitamente Jesús y lo podemos leer en Mateo 24, que dice: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre». Y en cuanto a persecución, podemos pensar que nosotros no sufrimos persecución en nuestro país y que estamos muy cómodos, pero si leemos estadísticas, por ejemplo, en la web de Puertas Abiertas, ahí habla de que en países orientales y otros países del mundo hay persecuciones a muerte a cristianos. Según los últimos estudios, dicen que hay millones de personas que están siendo torturadas y asesinadas por confesar el nombre de Jesús. Y esto está ocurriendo en el 2017, no estamos hablando del siglo I en la época de los romanos, estamos hablando de hoy en día. Y Dios tiene en cuenta también a sus hijos que están sufriendo por su nombre. Y es que en este último mes, que en el calendario judío corresponde al mes de Elul, se ha duplicado el número de cristianos perseguidos de 100 a 215 millones. Además, hay 800 millones de personas pasando hambre y bueno, este último agosto también veíamos una señal del cielo que correspondía con el primer día del mes de Elul, que era el eclipse total de Estados Unidos, que fue el 21 de agosto.
¿Y por qué son importantes las señales que hay en el cielo? Pues bien, porque Dios cuando creó el universo y creó el firmamento, dice la Biblia que Él puso también los astros para señalizar los tiempos. Si leemos en Génesis 1:14 dice: «Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra». Y fue así. Es decir, que no solamente están estas lumbreras para, pues como su propia palabra indica, para alumbrar, sino también para señalizar los tiempos. Y de hecho, si nos vamos también al Salmo 19, en los primeros versículos dice: «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras». Así que Dios no puso las estrellas porque sí, por azar, sino que tenían un propósito. Como todo en su creación, toda su creación tiene un propósito. Y el propósito de las estrellas era alumbrar y también señalizar los tiempos. Entonces, el libro de Daniel es un libro profético. Daniel era un joven judío que estuvo viviendo en Babilonia durante el cautiverio de ese tiempo, en el tiempo del rey Nabucodonosor. ¿Qué ocurrió? Que el rey Nabucodonosor tuvo una serie de sueños y en mitad de esos sueños él pidió a todos sus sabios que interpretaran sus sueños. Estos sabios no supieron interpretarlo y Daniel, por inspiración de Dios, lo consiguió. Esto hizo que el rey Nabucodonosor pusiera a Daniel de jefe de todos los sabios y astrónomos de Babilonia. ¿Qué ocurrió ahí? Pues que Daniel, aparte de conocer la astronomía, enseñó al pueblo babilonio acerca de las escrituras. Siglos y siglos después, cuando Jesús nació en Belén, nos cuenta la Biblia que vinieron unos sabios de Oriente. ¿Estos sabios de dónde procedían? Procedían de Babilonia y ellos conocían las escrituras y conocían las señales del cielo. Esas profecías que están escritas en el libro de Daniel, estos sabios las conocían y guiados por la estrella, no es que fueran guiados como hacemos tradicionalmente en el portal de Belén, que va una estrella como un cometa y van ahí con el camello detrás. No. Es que ellos supieron interpretar las señales del cielo y sabían que el tiempo se había cumplido. Y por ese motivo acudieron a Israel, al rey Herodes, a preguntarles dónde había nacido el rey de los judíos, porque habían visto en el cielo que esa señal que se había profetizado se había cumplido. Pero fíjate qué curioso que el pueblo judío tenía en sus manos las profecías y no supieron entender el tiempo y tuvieron que venir unos sabios de otro contexto religioso, de otro contexto cultural, que sí hicieron caso a las profecías y hicieron caso a las señales. Esto nos está pasando ahora, que en España conocemos la religión de manera tradicional y sin embargo no conocemos la profundidad de las escrituras ni le damos valor a ella, y nos va a pasar como pasó en Belén, que cuando venga Jesús por segunda vez a la mayoría nos va a pillar dormidos. Por eso tiene sentido prestar atención a las señales que están profetizadas en el cielo. De hecho, si te metes en la NASA, cuando hay algún tipo de movimiento astronómico que tiene relación con la Biblia, se comenta como tal. Mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa. Cielo
Bueno, pues entonces hasta aquí ya tenemos claro lo que es el arrebatamiento y que va a haber un montón de desapariciones porque la gente se va a ir con el Señor y va a estar en el cielo. Pero claro, ¿qué pasa con los que se quedan aquí? ¿Qué es lo que pasa, Miriam? Pues según nos cuenta el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, que son 2 libros de la Biblia que hay que leerlos conjuntamente porque hablan de mucha profecía sobre el futuro, cuenta que después del arrebatamiento van a venir 7 años de gran tribulación. Después de estos 7 años será cuando Jesús venga por segunda vez y venga a reinar, ponga sus pies en la tierra literalmente y venga a reinar. Ya no vendrá como vino en un pesebre humilde y pequeñito, no, va a venir con toda su gloria. Pero en estos 7 años, los 3 años y medio primeros va a ser un tiempo de aparente paz y de hecho Apocalipsis dice que la gente dirá paz y seguridad. En ese tiempo se va a levantar un líder mundial que va a solucionar todos los problemas del mundo, va a ser un líder que por primera vez en la historia de la humanidad creo que todos los países van a aplaudirle y van a estar contentísimos con él porque va a solucionar todos nuestros problemas. Esa persona va a adquirir cada vez más y más poder. Esa persona después de esos 3 años y medio se mostrará como quien realmente es el anticristo y va a imponer algún tipo de marca que se llevará o bien en la mano derecha o en la frente. Y dice la Biblia que sin esa marca nadie podrá comprar o vender. Y es una marca que la Biblia nos enseña a que no nos la pongamos, porque esa marca es la marca del anticristo. Pero creo que es importante que lo leamos directamente de la Biblia. Sí, lo leemos en Apocalipsis 13, en el versículo 16, que dice: «Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre». Exactamente. Y bueno, tenemos que entender que este texto fue escrito hace 2000 años a través de una revelación que tuvo Juan en la isla de Patmos. Entonces, claro, es un hombre de hace 2000 años teniendo una visión sobre el futuro y tampoco podía dar demasiados detalles. Pero si lo trasladamos a nuestra época actual, no sabemos exactamente qué tipo de marca será, pero podemos imaginarnos o sospechar que será algún tipo de chip o algún tipo de marca o tatuaje, porque dice que nadie podrá comprar ni vender. Entonces, yo ya he escuchado en la prensa que hay un chip que se está implantando en la mano derecha, que es como una especie de tarjeta de crédito y que con eso abres puertas, cierras puertas. ¿Es eso? Pues no lo podemos decir a ciencia cierta, pero sí que es verdad que va a ser algo que va a ser impuesto a todo el mundo por este nuevo gobierno mundial y que sin ello nadie va a poder comprar ni vender. Y esa es la marca del anticristo. Y bueno, además en la Gran Tribulación va a ser un periodo mundial horroroso a nivel de guerras, de muertes, de enfermedades. Lo podéis leer en casa en Apocalipsis, cuando habla de los sellos, ahí va detallando qué es lo que va a ocurrir a nivel mundial. Y no hace falta especular demasiado porque el ser humano está llegando a eso. Lo podemos ver en las noticias, cómo nos estamos cargando el planeta, cómo cada vez la hostilidad entre países es mayor y esto pues cada vez va peor por nuestra propia mano. Ahora, dentro de todas estas profecías que están dadas hace miles de años, podemos entrar en ese momento de duda y decir, ¿esto será verdad? ¿No será verdad? Pues tenemos que tener en cuenta que antes de que viniera Jesús, todo lo que se profetizó en el Antiguo Testamento de cómo iba a morir, cómo iba a vivir, cómo iban a hacer, absolutamente todo, estaba profetizado y se cumplió exactamente. Y esto no es una cuestión de opinión, sino es una cuestión de que es historia, porque las profecías las tenemos dadas cientos de años antes de que Jesús naciera. Entonces, si se cumplieron exactamente y fueron precisas en la primera venida, es de esperar que en la segunda venida y en el arrebatamiento también lo sean. Es que en realidad en España tenemos un desconocimiento tremendo. Sí. Y yo creo que estos programas son necesarios para que la gente, para concienciar a la gente que está a nuestro alrededor y que conozcan de verdad que estas profecías se están cumpliendo, que las antiguas, que todas las profecías que se tenían que cumplir en Jesús se cumplieron y que las que están por venir también se van a cumplir. Es que además, yo con gente que he hablado, a veces se duda de la evidencia histórica de Jesús y es una cosa que me llama mucho la atención porque
no dudamos de la evidencia histórica de que Julio César existió o de que estuvieron los reyes católicos reinando no sé cuánto tiempo en la península ibérica. No dudamos de esas cosas porque entendemos que una disciplina como es la historia se encarga de documentarse y se encarga de pues, poner por escrito hechos verídicos comprobados, ¿no? Pero sin embargo con Jesús no nos vale. Y no nos vale, tampoco es que nos hayamos metido mucho a leerlo, pero no solamente la Biblia habla de Jesús, sino es que historiadores hablan de él. Claro, el problema es que si ya reconocen o reconocemos que Jesús existió, tenemos que plantearnos si todas las demás cosas fueron verdad. Claro. Si todos los milagros, todas las señales que hizo y todo lo que él dijo es verdad. Entonces ahí entra también en una controversia consigo mismo la persona. Ahora bien, cuando te metes un poco a indagar, no te digo ya estudiar de fondo, solo un poquito, la verdad es que te quedas alucinado con las cosas que descubres, como es lo último que veníamos comentando, que es el tema de la Biblia Septuaginta. Sí, lo hemos estado comentando con el equipo de redacción. Y es que fue la primera versión de la Biblia que se tradujo del hebreo al griego. Y es muy curioso porque lo tradujeron los propios judíos. Uh-huh. Es decir, todas las profecías que se dicen en el Antiguo Testamento no lo tradujeron cristianos, sino que fueron judíos. Sí, porque hay gente, perdona que te interrumpa, que dice que ha habido manipulación con los textos para que luego todo se cumpliera, etcétera, etcétera, y aquí no ha habido esa posibilidad. Y además es que se tradujo muchísimo antes del nacimiento de Jesús. Se tradujo 280 años antes de Cristo, antes de que Jesús naciera. O sea, es que a mí me parece digno de tener en cuenta. Sí, pero bueno, hoy no vamos a abundar demasiado en esto porque podíamos hacer 1000 programas sobre las profecías que se han cumplido. Si alguien tiene más interés, recomendamos el libro Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell. Es un libro en el que no habla de opinión, ni habla de creencias, ni habla de experiencias. Es un libro objetivo que habla de hechos que se han cumplido y de las profecías que estaban dichas antes en base a documentación que se conserva en museos y documentación de aquella época, etcétera, etcétera. Si alguien tiene interés, podéis escribirnos a contacta@avivavoz.es y os daremos el material que necesitéis. Y bueno, yo creo que con este programa nos ha quedado bastante claro lo que es el arrebatamiento, qué pasa después del arrebatamiento, la gran tribulación y todas las señales que hemos visto, que por cierto también podéis escucharlas en el programa número 8 de La Verdad os hará libres de Mila Rodríguez, que habla sobre la segunda venida de Jesús. Pero antes de despedir este programa me gustaría leer un fragmento de la Biblia que nos insta a orar, a estar velando y orando por la venida del Señor. Lo vamos a leer en Mateo 25, que dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Y a lo largo de todo el Nuevo Testamento se habla y se hace hincapié de el estar preparados. Y si hacen hincapié en estar preparados es porque va a haber mucha gente que no va a estar preparada. Es verdad que Jesús ama a todo el mundo, Él ama su creación, pero también la cruz le costó muchísimo. Así es. Y la gente tiene la oportunidad de decir que sí a esa cruz, a esa salvación, o decir que no. Y si no le has dicho hoy que sí, ya te estás decantando por el no. Jesús está esperando a que a día de hoy más gente le diga que sí
y le siga de corazón y de verdad. De hecho, si no viene antes o si no ha venido antes, es porque tiene misericordia, es grande en misericordia y espera a que todos procedamos al arrepentimiento. Como dice en 2 de Pedro, en el capítulo 3, en versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y esto es verdad que mucha gente dice: pero no iba a venir el año pasado, pero no iba a venir no sé cuándo. De hecho, yo hace unos años yo lo decía y decía: pero no iba a venir no sé cuándo, tal. Pero es que si sigues leyendo este versículo, dice: sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que Jesús, si no viene antes, si no ha venido ya, es porque está esperando a que tú, que no le has dicho que sí a Jesús, le digas que sí y le reconozcas como tu Señor y como tu Salvador, y que Él ha muerto por tus pecados para salvarte. Y de la misma manera que en los tiempos de Noé, Dios tuvo paciencia con toda esa gente que vivía en aquella época, porque Noé estuvo construyendo el arca durante décadas, y esas décadas en las que la población se reía de Noé y decía: bueno, estás construyendo un arca lejos del mar, no hemos visto nunca caer agua del cielo, estás loco, pues ¿cuánto tiempo llevas construyendo el arca? Pues tu Dios no cumple su promesa de que va a llover, porque aquí no pasa nada. Todos esos años fueron misericordia y paciencia para que esa gente pudiese salvarse, hasta que llegó el día en el que ya Dios cerró la puerta del arca y ya el que no había entrado dentro del arca se quedó fuera y no hubo vuelta atrás. Pues ahora está pasando exactamente lo mismo. Hay gente que ha escuchado de este tema y dicen: bueno, pues eso no parece que no ocurre nada, ¿no? Y de hecho lo tenemos en 2 de Pedro 3:3-4, que dice: en los últimos días vendrán burladores sarcásticos, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como estaban desde el principio de la creación. Es decir, ¿dónde está la promesa? Porque desde hace tiempo todo sigue igual que ayer. Vemos en la Biblia que esto ha pasado más veces, y simplemente es paciencia de Dios hasta que llegue el día en el que ocurra de verdad. Por eso, desde A Viva Voz Radio te animamos a que, si estás escuchando este programa, te pongas en orden con Dios y te prepares. Cambia mi corazón, limpia en mí la maldad, lo que no pueda ver, bien mi error muéstrame, guárdame para ti, dame tu santidad, en pureza y verdad. Yo te quiero esperar. Mi lámpara llena de aceite, mis vestidos sean relucientes, esperando pacientemente que vuelvas por mí. Mi lámpara llena de aceite, mis vestidos sean relucientes, esperando pacientemente que vuelvas por mí. Como una novia que espera y no desespera, que guarda su alma, que no la entrega, grita enamorada: ven Señor Jesús. Como una novia que espera y no desespera, que guarda su alma, que no la entrega, grita enamorada: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Y si de verdad esto que te estamos diciendo te está llegando y quieres prepararte, ¿por qué no haces una oración tú a solas con el Señor?
le pides perdón por todos tus pecados, le reconoces como el Señor y el Salvador de tu vida, le dices que venga a vivir a tu corazón, le dices que te llene de su Espíritu Santo y le pides de verdad que se acuerde de ti cuando venga por los suyos. Y lo mejor es que lo hagas con tus palabras, pero si no sabes hacerlo, no sabes cómo dirigirte al Señor, nosotros aquí te queremos ayudar. Así que si quieres, puedes repetir esta oración. Jesús, reconozco que no soy perfecto y me arrepiento y te pido perdón por lo que he hecho mal, por mis pecados. Creo que tú eres Dios y que tú pagaste por mis pecados cuando moriste en la cruz. Así que no quiero cargar más con ellos. Jesús, creo en ti. Entra en mi corazón. Por favor, acuérdate de mí cuando vengas a recoger a los tuyos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y queremos animaros desde A Viva Voz Radio a que busquéis al Espíritu Santo, a que le pidáis al Señor que esté en vuestra vida y a que hagáis esa oración que hemos hecho. Busca al Señor cada día y pídele que se acuerde de ti cuando venga por los suyos. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Y si queréis compartir el programa, sabéis que está en el YouTube. Si tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia, contactad con nosotros en las redes sociales @avivavozfm o a través del mail contacta@avivavoz.es. Hasta pronto. Adiós. Because the freedom we know is gonna last forever. Hechos 2.0. Todos los sábados en A Viva Voz Radio.